Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Matemáticas 3. Bueno, pues como siempre vamos a iniciar con nuestro aprendizaje esperado. Explica el tipo de transformación, reflexión, rotación o traslación que se aplica a una figura para obtener la figura transformada. Identifica las propiedades que se conservan. Contenido 9.1.4. Análisis de las propiedades de la rotación y de la traslación de figuras. Situación didáctica 1 de 2. Consigna 1. Organizados en parejas, dibujen en su cuaderno una imagen similar a la que se muestra y, con base en la información que ofrece el siguiente dibujo, contesten las preguntas. Recuerda, si aún no regresamos a las aulas, pide a algún familiar que participe contigo en esta actividad. En la página del lado derecho aparecen los ejercicios que al final deberás de resolver en tu cuaderno y enviarlos como evidencia a tu maestro. Observa por favor que en la parte superior aparecen dos triángulos con una serie de líneas. Bueno, esos los vas a copiar, vas a hacer el mismo dibujo en tu cuaderno y posterior a eso vas a responder las preguntas que aparecen en la parte inferior. Las 4 preguntas. Dice 1. Cuando se habla de movimientos, hay dos que son muy conocidos, la rotación y la traslación. ¿Cuál de ellos creen que se muestra en el dibujo? ¿Cuál es la medida del movimiento que se realizó? ¿Cómo lo averiguaron? ¿Cuáles medidas del triángulo ABC, que es la figura original, se conservan en el triángulo A'B', C'? Esas comillas que aparecen en la parte superior de las letras se leen como prima. O sea, A con rayita es A', o con comilla. Ok, más adelante los vamos a volver a utilizar. 4. ¿Cómo son los lados homólogos de ambos triángulos? Bueno, en este punto te voy a pedir que detengas el video y resuelvas la situación didáctica. Una vez que la hayas terminado, regresas a este punto del video. Bueno, vamos, aquí te espero. Bueno, antes de empezar, me gustaría hacerte una pregunta y es, ¿qué es la traslación? ¿Qué entendemos por traslación? Yo creo que prácticamente cualquiera de las personas que está escuchando este video puede darme una respuesta muy sencilla, chicos, de lo que es la traslación, ¿sí? Cuando dicen trasládate a tu casa, se trasladó de, no sé, México a Canadá, o ¿qué habla o de qué se está tratando cuando hablamos de un traslado? Pues que una persona se mueve de un lugar a otro lugar, se trasladó, ¿sí? O trasladan los muebles o todo lo que implique algún tipo de movimiento, ¿sí? Que estás en un lugar inicial y en un lugar final. Bueno, hasta ahí es un concepto, digamos, coloquial, el que nosotros conocemos como traslación, ¿sí? Sin embargo, cuando hablemos de geometría, bueno, hay algunas condiciones para considerar la traslación. Observen, por favor, vamos a hacer ahorita nada más un par de ejemplos sumamente sencillos para luego ya entrar un poquito más en detalle a lo que es la traslación en geometría, en matemáticas. Bueno, ahí aparece la figura 1. Y ahora volvemos a tener la figura 1. Y ahora volvemos a tener la figura 1. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, la estamos trasladando, ¿sí? De la posición donde originalmente apareció, después apareció más a nuestra derecha y hacia abajo, luego más hacia la derecha y hacia arriba. Entonces se trasladó. Esa figura tuvo dos movimientos de traslación, de la inicial al centro y del centro a la orilla derecha. ¿Ok? Bueno, ahora, figura 2, tenemos un triángulo. Ahora vuelve a aparecer el triángulo más a la derecha, ya tuvo un movimiento de traslación. Y nuevamente vuelve a aparecer más a la derecha. Aquí una cosa que es importante observar es la base de la figura 1, la línea inferior, ¿sí? El lado de abajo. En los tres casos se mantuvo horizontal en la figura 1, ¿cierto?
en sus tres posiciones. Inicia horizontal, se mueve al centro horizontal y se mueve al lado derecho horizontal. ¿Qué pasa en la figura 2? Observa por favor su base. En la figura 2, en la primera posición, bueno, está horizontal su base. En la segunda posición está horizontal también su base, pero ya en la tercera posición, en su movimiento 2 de traslación, pues ya no quedó la base de manera horizontal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, en geometría, en matemáticas, eso no se va a considerar un movimiento de traslación. Sí se mueve, pero no nada más se movió, ¿sí? Además, como que se inclinó, entonces ya no es un movimiento de traslación. Sí tiene un movimiento de traslación, pero entre comillas ya no sería un movimiento de traslación puro. ¿Por qué? Porque además tuvo una inclinación. La figura 1, en cambio, tuvo dos movimientos de traslación y los dos son perfectamente válidos como pura traslación. En la figura 2 tuvimos uno de traslación y otro que incluye una traslación, pero no es pura traslación. ¿Sí me explico? Bueno, a continuación vamos a ver ahora sí la traslación en geometría. Vamos a utilizar una herramienta que algunos de ustedes quizá ya conocen. Bueno, como había comentado anteriormente, vamos a utilizar una herramienta que quizá ya conoces, es GeoGebra, para explicar qué es la traslación en geometría. Ya sabemos que implica mover, ¿sí? Pero no es solamente mover. Para poder trasladar una figura, vamos a empezar por dibujar una figura, ¿sí? Una muy sencilla, un triángulo, con lo que hemos venido trabajando. Y voy a agregar también un vector. Ahorita vas a ver lo que es ese vector, ¿sí? Y para qué me sirve. El vector me va a indicar la dirección y la distancia hacia donde voy a trasladar mi nueva figura. Observa, por favor. ¿Ok? Si yo este vector lo muevo hacia acá, ¿sí? Voy a tener, o si observas, la misma distancia, mira. ¿Sí? Dirección y distancia del vértice al vértice. Vamos a borrar esto. No necesito un doble vector, ¿ok? Observa por favor cómo al mover el vector, nosotros en todos los casos tenemos la misma dirección. ¿Qué pasa si mi vector lo muevo un poquito más hacia allá? Bueno, pues se mantiene. Si el vector lo muevo hacia el otro lado, sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjate, de B a B', de A a prima, de C a C'. Entonces, ¿dónde está la importancia del vector? Bueno, la importancia del vector está en que nos va a indicar la dirección y la distancia que se va a mover, ¿sí? O sea, yo puedo dibujar también aquí unos segmentos. Vamos a dibujar unos segmentos de los vértices. ¿Okay? Vamos a ver en este momento que me apareció uno de más. Bueno, vamos a borrarlo. Perdón, me está apareciendo por ahí un vector que no deseo. Bueno, vamos a cambiarles los colores para que puedan ser un poquito más sencillos de identificar, ¿ok?
tenemos un vector morado, uno azul y uno naranja. Si yo muevo mi triángulo original, se mueven los dos. Si yo muevo el vector, muevo mi triángulo trasladado, ¿sí? Observa que en los vértices utilizamos los mismos nombres. Le ponemos A, B y C. Solamente que le ponemos una rayita arriba para indicar que es la copia. Esa rayita se conoce como prima. O sea, el A con rayita lo leeríamos como A', B', C', ¿sí? Cuando tú hagas una traslación, tienes que indicar el vector, ¿sí? Tanto en la longitud, ahí, si te fijas, está haciéndose más cortito, ¿sí? Y obviamente los triángulos se acercan entre ellos. Si en un momento dado nosotros hacemos más largo el vector, pues vamos a tener también un triángulo más retirado del otro, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir, ¿cuál es la importancia del vector? El vector me va a indicar dirección y magnitud del movimiento, o sea, hacia dónde y qué tanto vamos a mover a la otra figura o a la nueva figura, hacia dónde se va a trasladar, ¿sí? Entonces, no sé si esta información te resulte pues sencilla, pero mira, nosotros movemos, ¿sí? Y obviamente se mueve cualquier punta. Ahora, si yo intento mover el triángulo trasladado ABC, no me va a dejar. Mira, no lo puedo mover. ¿Por qué? Porque esta posición de A', B', C' no depende de sí misma, no se mueve como él quiere o hacia donde esa figura quiera. Se va a mover hacia donde indica el vector, ¿sí? Ahora, ¿dónde va a estar el vector? Pues donde yo lo quiera poner. Yo puedo poner el vector de un punto a otro, aquí, como aquí, ¿sí? De un vértice a otro. En este caso yo lo hago fuera de la figura porque es la manera más sencilla de poder entender y ver el movimiento. Pero puedes empezar poniendo el vector desde un vértice, ¿sí? Y de ahí, bueno, trasladas los otros. Es importante que observes que los vectores o el vector siempre va a estar paralelo a los segmentos, ¿sí? O sea, la distancia que hay entre estas líneas es la misma entre ellas. O sea, la distancia, por ejemplo, de este punto C' aquí es la misma que de aquí a acá, ¿sí? O sea, estamos hablando de líneas paralelas. No importa hacia dónde las mueva, las líneas siempre van a ser paralelas, ¿ok? Bueno, espero que esta parte de entender el vector y la traslación. En geometría no es nada más mover un objeto. En geometría le tienes que indicar la dirección y la longitud, ¿sí? Entonces, cuando tú hagas una figura y estés hablando de traslación, deberás de incluir la longitud y la dirección, ¿sí? Bueno, continuamos. Situación didáctica 1 de 2. Consigna 2. Individualmente realiza la traslación del polígono PQRST considerando la directriz que se marca. La directriz, creo que no lo alcancé a mencionar en el video de GeoGebra, es el vector, ¿sí? El vector tiene como, digamos, nombre directriz. Nombra P', Q', R', S', T' a la figura que trazaste. En la página del lado derecho aparecen los ejercicios que al final deberás de resolver en tu cuaderno y enviarlos como evidencia a tu maestro. Bueno,
pues esa es la figura de lo que nos está hablando el ejercicio. Si te fijas, ahí hay un vector que parte de la esquina R o del vértice R y se va a trasladar una distancia de 10 centímetros. ¿Ok? Bueno, continuamos. Conceptos básicos. Traslación. Es un movimiento en donde una figura cambia de lugar conservando la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, su tamaño, su forma y su posición. Ojo aquí nada más, cuando hablamos de posición significa que la figura se mueve sin giro, ¿ok? Directriz. Es el vector que nos va a indicar la dirección y la distancia a la que se va a trasladar una figura. Pues hasta aquí los puntos y conceptos del tema de traslación. Continuamos en otro momento. Bye. Situación didáctica 2 de 2. Consigna 1. Organizados en parejas, contesten las preguntas con base a la información que ofrece el siguiente dibujo. Recuerda, si aún no regresamos a las aulas, pide a algún familiar que participe contigo en esta actividad. En la página del lado derecho y la siguiente aparecen los ejercicios que al final deberás de resolver en tu cuaderno y enviarlos como evidencia a tu maestro. Bueno, este es el dibujo al que se refiere. Observa que son dos rombos. Uno tiene vértices A, B, C, D y el otro A', B', C' y D'. Si recuerdas, ya habíamos explicado en el movimiento de traslación lo que significaba esos pequeños apóstrofes o comillas en la parte superior de cada letra. Además, si observas por ahí, tienes también una letra O, ¿sí? Que es algo así como el origen, ¿ok? Bueno, vamos a la siguiente parte de esta misma situación didáctica. Situación didáctica 2 de 2. Estamos en la continuación que presenta 3 preguntas. La primera. Cuando se habla de movimientos, hay dos que son muy conocidos. La rotación y la traslación. ¿Cuál de ellos creen que se muestra en el dibujo? 2. ¿Cuál es la medida del movimiento que se realizó? ¿Cómo lo averiguaron? 3. ¿Cuáles medidas del rombo ABCD, que es la figura original, se conservan en el rombo A', B', C' y D'? Bueno, como te he pedido en algunas ocasiones anteriores, necesito que hagamos un alto en esta parte del video, que realices la situación didáctica, la consigna, y cuando la hayas terminado, bueno, regresas a este punto del video, ¿ok? Bueno, si hay alguna pregunta que no puedas responder, bueno, igual regresas a este punto de video y vamos a continuar. Aquí te espero. Bueno, supongo que ya regresaste, así que vamos a continuar. La pregunta con la que quiero que empecemos es, ¿qué es la rotación? Cualquiera de nosotros puede mencionar uno de los movimientos de rotación más importantes que conocemos, que es el movimiento de rotación de la Tierra sobre su propio eje. ¿Qué es lo que hace? Gira. Entonces, cuando hablamos de rotación, hablamos de giro. Vamos a ver un par de ejemplos de giros, ¿sí? Nuestra figura 1, igual que lo hicimos en el ejercicio de traslación. Ahora tenemos nuevamente nuestra figura 1, pero ya está inclinada. Y nuevamente nuestra figura 1 más inclinada, o sea, fue girando, ¿sí? Ahí vamos viendo que la figura va girando. Otra forma que podemos ver los giros sería, por ejemplo, ahí tengo la figura 2, vuelvo a tener la figura 2, giró sobre su propio eje, y vuelvo a tener la figura 2, volvió a girar sobre su propio eje. Entonces, en la primera parte, cuando vemos la figura 1, ciertamente está girando, solamente que en este caso, bueno, no está girando sobre su propio eje. Técnicamente, la figura estaría girando sobre otro eje, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita vamos a pasar a GeoGebra
para ver qué es la rotación, pero en geometría. ¿Cómo vamos a hacer la rotación de nuestras figuras? Bueno, vamos allá. Bueno, vamos a iniciar hablando de la rotación en geometría. En el caso de la geometría vamos a tener varios elementos, ¿sí? Que es el centro de rotación, la magnitud del giro y el sentido de la rotación, ¿ok? Sobre la marcha los vamos a ir explicando. Vamos a empezar, bueno, primero vamos a poner una cuadrícula aquí para que nos sea un poquito más sencillo. Luego vamos a empezar dibujando una figura, un triángulo, como hemos venido trabajando. ¿Ok? Y este triángulo lo vamos a rotar 90 grados, ¿ok? Ojo, 90 grados. Aunque GeoGebra trae una función automática para la rotación, sí, mira, te la voy a mostrar. Ponemos perdóname, no, para eso lo vamos a hacer aquí. Rotación, nada más tomo el triángulo, le pongo un punto, le digo cuántos grados, le decimos OK y listo. Ahí está. ¿Sí? Ya nos hizo el B', C', A', aquí tenemos todos. ¿Sí? Entonces, si nosotros movemos pues como ya hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Se mueve la figura. Pero yo quiero hacerlo paso a paso para explicarte cómo lo irías haciendo tú en tu libreta, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, aunque GeoGebra trae esto que es muy práctico, porque ya te hace todo el movimiento. Fíjate, yo muevo el centro de rotación y automáticamente la figura que se genera por la rotación, que es la de las primas, pues aparece, ¿no? Y se mueve y hace todo. Pero repito, no lo vamos a hacer así. Vamos a borrar esto, rapidito lo quitamos de aquí. Y bueno, vamos a partir haciendo nuestro polígono. Ya lo habíamos hecho, pero creo que lo borré, ¿verdad? Ay, de nuevo no. A ver, de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Ese va a ser nuestro triángulo. Bueno, lo primero que nosotros vamos a poner es un punto. Un punto en el que vamos nosotros a manejar una O. Le vamos a poner una O como una O de origen, ¿sí? Que va a ser nuestro centro de rotación. Ahorita vas a ver cómo lo vamos a usar. Lo primero que vamos a hacer es ir rotando punto por punto. No vamos a agarrar y a mover el triángulo completo, no. Vamos a rotar el vértice A, luego vamos a rotar el vértice B y luego por último C. Vamos a unir los puntos y vamos a obtener la figura que queremos o que necesitamos, ¿ok? Bueno, lo primero que vamos a hacer, como dije que íbamos a rotarlo 90 grados, vamos a hacer una línea de segmento de O a A. Vamos a cambiarle el color porque luego estos colores se ven así como que se nos pierden, ¿ok? Para que cada vértice tenga su propio color. Aquí de O a A ya puse una línea. Si ese punto yo lo quiero mover 90 grados, ¿se acuerdan? 90 grados es un ángulo recto. Bueno, pues yo tendría que colocar un punto. Aquí estamos 2, 4, 5. Entonces 2, 4, 5 lo ponemos aquí. Pero recuerda, hay que, en este caso a mí me pone una letra D, pero no lo vamos a llamar así. Lo vamos a llamar A'. ¿Por qué? Porque es el mismo punto, pero lo estoy rotando, ¿ok? Vamos a poner un segmento. Ay, aquí está. De aquí a aquí. Y vamos a revisar dos cosas. Primero, los segmentos deben de medir lo mismo, ¿ok? Vamos a ver. En este caso es muy sencillo. Cada segmento mide 5. Como estoy utilizando las líneas que trae la cuadrícula, es muy sencillo. Ahora, si tú lo estás haciendo en tu libreta y no en una cuadrícula,
Pues sacar un ángulo de 90 grados sería de la siguiente manera. Vas a usar tu transportador y aquí en donde yo tengo el origen, el centro de rotación, vas a poner el centro de tu transportador, donde viene como una T de cabeza, ¿sí? Y el cero del transportador lo vas a colocar en este punto. Si de aquí a aquí la línea te queda corta, bueno, pues esta línea es la más larga, no pasa nada. Lo único importante es que tú veas aquí el centro de tu transportador en la parte de abajo y en esta parte de aquí veas el cero. ¿Para qué? Para que vaya subiendo de acuerdo a la curva que lleva y en 90 grados vas a poner un punto. Una vez que pusiste el punto, vas a lanzar una línea desde aquí, centro de rotación, hasta ese punto. Te puedes pasar, no importa que la hagas más larga, ¿sí? Lo que sí importa es que midas cuánto hay de A al centro de rotación y es la misma distancia que debe de haber de A' al centro de rotación, ¿ok? Entonces colocas el transportador, mides 90 grados, pones un punto, lanzas una línea y te aseguras que de aquí a aquí mide lo mismo que de aquí a acá. Y es exactamente lo mismo que vamos a hacer con cada punto de nuestro triángulo. Otra cosa, yo aquí voy a tener oportunidad de medir el ángulo, ¿sí? Aquí GeoGebra me dice, mira, ¿sabes qué? Pues sí, ahí está tu ángulo. Yo voy a agarrarlo para acá y le voy a cambiar el nombre porque es un ángulo de A o A'. Entonces así lo voy a llamar aquí, ¿sí? Se llama A o A'. ¿Ok? Para poderlo identificar. Ahora, vamos a tomar el punto B. Lo mismo. Yo estoy haciendo las líneas de puntito a puntito. Tú puedes hacer de aquí y en lugar de terminar en B, continuarlo, ¿ok? Para que sea un poquito más fácil el uso en tu transportador o con tu transportador. A esta otra línea le vamos a cambiar el color. ¿Cuál le ponemos? Un rojo, ¿ok? Y vamos a tener que hacer otro puntito, un punto por aquí, y le vamos también a asegurarnos que se llame como el punto de donde viene, que es el B'. Pongo yo un segmento de aquí a aquí. Creo que es evidente que mi ángulo está muy abierto. Vamos primero a ver las longitudes. Aquí. Distancia de aquí a aquí. Este mide 7.28. Vaya, va a estar difícil hacer esa magnitud. Pero bueno, ¿cuánto mide? 5 punto y tanto. Vamos a ver ahora el ángulo entre esta línea roja y esta línea. 105 está pasadísimo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mover este punto hasta los 90 grados, ¿ok? Bueno, ya me pasé. Ahí está 90 y ahí ya tiene la misma longitud. 7 en ambas rectas, así. Entonces el punto B' cumple con los 90 grados y cumple con la misma longitud, ¿ok? Estos 90 grados de aquí los voy a cambiar y le voy a poner el nombre que es B o B'. B o B'. Entonces ya llevo dos, ¿sí? Los dos ángulos de 90 grados y las dos longitudes que miden lo mismo. Ahora vamos por el punto C. Igual vamos a trazar un segmento. Este segmento lo vamos a querer con otro color,
¿Qué color estará bien? Vamos a ver. Azul. ¿Ok? Y luego tengo que poner un punto, pues yo creo que por aquí. Y hay que cambiarle de nombre. ¿Y cómo se va a llamar? C'. Ok. Y nuevamente un segmento de aquí. Aquí. Oh, me manejo otro color, yo lo quería en azul. Muy bien. Nos está faltando ver cuánto mide esta línea y cuánto mide esta línea. Le atiné a la longitud. Vamos a ver ahora el ángulo. El ángulo entre esta línea y esta línea. 81. Bueno, me falta abrir esto un poquito más. Ok. Ahí está. Ok. Entonces ya hicimos la rotación de los 3 puntos. Me está faltando algo. A esta de aquí vamos a ponerle el nombre que le corresponde, que como empezamos sería C o C'. ¿Okay? Entonces ya tengo 3 ángulos de 90 grados, 3 longitudes iguales. Lo único que nos queda por hacer es el segmento o los segmentos. Vamos a cambiarle de color. ¿Qué color estará bien? Verde. Verde no lo hemos usado. No, para líneas no. De A a B, de B a C y de C a A. Listo. Ya tenemos nuestro triángulo trasladado. Perdón, rotado. Obviamente también hay un movimiento de traslación, porque no se queda en el mismo lugar, no gira sobre su eje. Pero bueno, en este punto estamos hablando de una rotación. ¿Ok? Bueno, creo que ya vimos los conceptos. Centro de rotación, ¿me está faltando por ahí? No, ya lo vimos. Magnitud del giro, ese concepto es muy importante. ¿Qué es la magnitud del giro? Bueno, pues la magnitud del giro es precisamente los grados que se movió. O sea, la magnitud de giro va a ser en este caso 90 grados. Se supone que la magnitud de giro se obtiene usando el centro de las figuras. Sin embargo, pues si los vértices se movieron 90 grados, lógicamente el centro de la figura también se va a mover 90 grados. ¿Ok? Bueno, para que luzca un poco mejor puedo quitarle la cuadrícula y es lo que tendríamos como resultado. ¿Ok? Bueno, si necesitas ver un poquito más a detalle el ejercicio, bueno, pues simplemente regresamos el video. Sé muy cuidadoso a la hora de colocar tu transportador. Recuerda, este es el centro de tu transportador, de la base, y en cada línea, ¿sí?, vamos nosotros a medir los grados que queramos rotar la figura. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con otras secuencias didácticas. Situación didáctica 2.2. Consigna 2. Con sus mismos compañeros comenten cuánto deben girar las siguientes figuras sobre su centro para quedar en la misma posición y digan qué relación existe entre la medida de ese ángulo y el ángulo central de la figura. Recuerda, si aún no regresamos a las aulas, pide a algún familiar que participe contigo en esta actividad. En la página del lado derecho aparecen los ejercicios que al final deberás de resolver en tu cuaderno y enviarlos como evidencia a tu maestro. Recuerda por favor que en el envío de evidencias debes incluir en la parte superior la fecha, el aprendizaje esperado y el contenido. Bueno, estas son las figuras a las que se está refiriendo. En el primer párrafo de la página del lado izquierdo al final dice y digan qué relación existe entre la medida de ese ángulo y el ángulo central de la figura.
Cuando hablamos del ángulo central, ¿sí? Nos estamos refiriendo al ángulo que se hace cuando giramos la figura sobre su propio eje, sobre su propio centro. ¿Ok? Situación didáctica 2 de 2, consigna 3. De manera individual efectúen la rotación de la siguiente figura. En la página del lado derecho aparecen los ejercicios que al final deberás resolver en tu cuaderno y enviarlos como evidencia a tu maestro. Recuerden, por favor, incluir en la parte superior de cada consigna que ustedes resuelvan la fecha, el aprendizaje esperado y el contenido. En tu cuaderno vas a copiar la parte superior donde vienen las figuras, donde vienen los dos cuadrados con sus flechitas ahí dando vuelta, y vas a responder las siguientes preguntas. Inciso A: ¿cuántos grados gira la figura en cada movimiento? Inciso B: al tercer movimiento, ¿cuántos grados habrá girado la figura? Inciso C: ¿cuántos movimientos son necesarios para que la figura regrese a la posición inicial? Conceptos básicos. Bueno, estos conceptos que vamos a ver a continuación los vas a copiar, por favor, en tu libreta. Rotación. La rotación es un movimiento que consiste en girar en un ángulo determinado todos los puntos de una figura en torno a un punto llamado centro de rotación. Centro de rotación. Punto en torno al cual se rota o gira la figura. Conceptos básicos. Magnitud del giro. Medida del ángulo en que se hace el giro. Este ángulo está formado por el centro de rotación, el segmento que une un punto cualquiera de la figura original con dicho centro y el segmento que une el punto correspondiente en la figura obtenida con el centro después de la rotación. Este concepto ya lo habíamos revisado en el ejercicio que hicimos ahí en GeoGebra. Está un poquito enredado en cuanto a definición, sin embargo, bueno, espero que haya quedado bastante claro con el ejercicio de GeoGebra. Sentido del giro. Este puede ser en contra o a favor del giro de las manecillas del reloj. En el primer caso se dice que el giro es positivo, en el caso contrario el giro es negativo. El sentido del giro se puede señalar mediante un signo de más o menos en el ángulo de rotación. Si no se especifica, se entiende que es positivo. Pues hasta aquí llegamos con respecto al tema de rotación. Sería importante que este video lo veas al menos un par de veces, sobre todo donde estamos haciendo el ejercicio en GeoGebra. Bueno, pues hasta otro momento. Bye. Conceptos básicos. Te voy a pedir por favor que las definiciones que van a aparecer a continuación las anotes en tu cuaderno. Simetría. Es la correspondencia exacta en tamaño, forma y posición de las partes de un todo. Eje de simetría. Línea de referencia imaginaria que al dividir una forma cualquiera en dos partes, sus puntos opuestos son equidistantes entre sí, es decir, quedan simétricos. Figuras simétricas. Son las figuras que tienen uno o más ejes de simetría. Todos los polígonos regulares, que son los que tienen lados y ángulos iguales, son figuras simétricas y tienen tantos ejes de simetría como lados. Este punto está marcado ahí en rojo porque es importante que pongamos atención a este detalle. Fíjense, hablan de polígonos regulares. Para hacer un polígono regular tienes que tener tus ángulos y tus lados iguales. ¿Okay? Entonces nos dicen que en esos casos van a tener tantos ejes de simetría como lados. Por ejemplo, un cuadrado, sus 4 lados son iguales. Un pentágono, sus 5 lados son iguales. Y así, hexágono, heptágono, octágono, nos seguimos. Entonces, todas esas figuras van a tener tantos ejes de simetrías como lados tengan. Entonces, un pentágono que tiene 5 lados tendría 5 ejes de simetría. Un cuadrado que tiene 4 tendría 4 y así sucesivamente, ¿sí?
Bueno, vamos a continuar. Figuras simétricas. Vamos a estar trabajando con estas 4 figuras. La idea es que podamos ser capaces de identificar cuáles y cuántos ejes de simetría tiene cada figura, ¿ok? Bueno, vamos a empezar por el círculo. La definición de eje de simetría dice que es una línea de referencia imaginaria. O sea, eso sería tanto como decir que esta línea azul que acaba de aparecer por ahí es un eje de simetría. ¿Es una línea imaginaria que yo la acabo de poner? Pues no, porque para hacer eje de simetría tiene que dividir en 2 a la figura y las 2 partes, si pudiéramos doblar por esa línea la figura, pues deberían de quedar punto con punto, ¿sí? Por ejemplo, esa línea, esa sí sería un eje de simetría, porque si yo, el círculo, me va a quedar 2 partes iguales, que si yo la doblo una sobre la otra, pues me van a quedar perfectamente, ¿cómo lo podríamos llamar? Pues simétrica, ¿no? Una sobre de otra. Ahora, ¿será la única línea que yo puedo trazar en el círculo? ¿Qué tal que trazo esta otra? Si yo trazo esa línea, pues también la puedo doblar por la línea horizontal. Y si trazo una diagonal u otra diagonal, ¿cuántas líneas que al pasar por el centro y dividir en 2 al círculo me van a dar como resultado pues esa simetría? Pues es un infinito. En el círculo es un infinito. ¿Por qué? Pues porque hay un infinito número de líneas que yo puedo poner o trazar que pasen por el centro de la figura, y pues esa es la cantidad de ejes de simetría que tendría el círculo. Vamos ahora con el cuadrado. Veamos. El cuadrado cumplía la condición de tener 4 lados iguales y 4 ángulos iguales. ¿Se acuerdan? Que si tenían la misma longitud en sus lados y sus ángulos también medían lo mismo, iban a tener tantos ejes de simetría como lados tenga la figura. En este caso, el cuadrado, pues tendría que tener 4 ejes, ¿verdad? Vamos a ver 4. ¿Cuáles son esos 4? Bueno, ese que lo tenemos en vertical, uno más en horizontal y 2 más en diagonal. Una de las sugerencias que me gustaría hacerte es que estas figuras las hagas en papel. Toma una hoja de tu cuaderno, algún cuaderno viejito que tengas por ahí, dibujas un cuadrado de 8 por 8, lo doblas en las líneas que yo estoy ahí dibujando y vas a encontrar precisamente que cuando tú doblas la hoja queda exactamente un lado sobre el otro, ¿sí? Ahora vamos con el triángulo. Va a suceder exactamente lo mismo. El triángulo es un triángulo equilátero. El triángulo equilátero, tiene 3 lados iguales y 3 ángulos iguales, ¿sí? Entonces, ¿cuántos ejes de simetría va a tener? Pues 3. Y serían esos 3 que ves en la figura. ¿Ok? Ahora, vamos al rectángulo. Tiene un lado de 24 centímetros y un lado de 8 centímetros. Bueno, de entrada, los lados, pues no es un cuadrado, es un rectángulo, no van a medir lo mismo. ¿Cuántos ejes de simetría tendría nuestro rectángulo? Nuestro rectángulo tendría 2 ejes de simetría. ¿Sí lo ves ahí? De hecho, igual que en las figuras anteriores, te invito a que hagas un rectángulo. A lo mejor 24 y 8 son muy largos. El 24 a lo mejor no tienes una hoja de papel con esa longitud. Pero bueno, utiliza otra medida. Puede ser, no sé, 12 por 10 o no sé, 2 medidas que te formen un rectángulo y vas a encontrar exactamente la misma condición. Cuando tú lo dobles en otra forma, supongamos una diagonal, pues vas a darte cuenta que no queda como en el cuadrado, un lado perfectamente sobre el otro. ¿Ok?
Ahora, hay figuras, en este caso voy a mostrarte esta, que es un globo, o bueno, eso dijo el artista, y tiene un eje de simetría, lo puedes ver. Ahí está. Si yo divido la cara de ese lobo en dos partes y lo doblo en esa línea, voy a tener pues un eje de simetría. Hay muchísimas figuras que van a tener un solo eje de simetría. Por ejemplo, el cuerpo humano, suponiendo que nuestro lado izquierdo y derecho fuesen iguales, pues tendríamos un eje de simetría. Las hojas de un árbol en muchísimos casos son simétricas, ¿sí? Una mariposa es simétrica. ¿Cuántos ejes de simetría tuvo la mariposa? 1. El lobo, 1. El rectángulo, 2. El triángulo, 3. El cuadrado, 4. Y el círculo, un infinito número de ejes de simetría. ¿Ok? Bueno, lo que sigue ahora es que resuelvas los ejercicios que corresponden a la clase del día de hoy. Y pues, hasta otro momento. Bye.